Buenas noches, profesor. Nosotros somos el equipo número 3, conformado por mi compañero Raimundo Rangel Hernández y Dorian Hernández. Bueno, a nosotros nos tocó exponer el tema del proceso de creación, registro y funcionamiento de los sindicatos. Por otra parte, también el rol de los sindicatos en la defensa de los derechos de los trabajadores y en la negociación colectiva. Para puntualizar esto, lo ejemplificaremos eh, a cargo de nuestro compañero Dorian. Quiero puntualizar que el trabajo no es solo un medio de vida para la gente, sino que es un derecho y un deber social que exige respeto y dignidad. Y el tema de hoy nos va a ampliar esa manera de pensar acerca de ese respeto y esa dignidad con el tema del sindicato. Le cedo la voz a mi compañero Raimundo. Ok, gracias. Buenas noches, profesor. Bueno, respecto al primer tema, dentro del proceso de creación, registro y funcionamiento de un sindicato, debemos entender que debe fundamentarse esto bajo el artículo número 123, en el apartado A de la fracción número 16 de nuestra Constitución, en el cual sustenta que tanto los obreros como los empresarios tendrán el derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera. Bueno, por lo anterior podemos entender que de ahí se sustenta la Ley Federal del Trabajo. Bueno, en ese orden de ideas, en el artículo número 356 refiere sobre la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Por lo anterior, en el proceso, como primer punto a tomar en cuenta, es que el sindicato, para poder constituirse, debe de contar con al menos 20 trabajadores, o si es de patrones, deben de ser por lo mínimo 3. Bajo el artículo número 360, dentro de la conformación del sindicato se debe de redactar los estatutos, reglamentos internos de la organización, llevar a cabo también la elección de su representante, organizar su administración, actividades, tareas, entre otros que forman parte de los requisitos, de acuerdo al artículo número 371 de la Ley Federal del Trabajo, dentro de los cuales se encuentra la denominación de la que se distingue de las demás, el domicilio, objetos, el tiempo de duración, las condiciones de admisión de los miembros, obligaciones y derechos de los asociados, así como de también motivos y procedimientos de los cuales procede la expulsión y las correcciones disciplinarias. Como parte posterior, atendiendo al punto anterior, debe presentarse ante la autoridad laboral, siendo esta el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, eh, pues tras la misma formación del sindicato, bajo el artículo número 364 bis, se deberá observar bajo los principios de autonomía, equidad, democracia, legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad y respeto a la libertad sindical y de sus garantías. Consecuentemente, los sindicatos deberán registrarse ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, a cuyo efecto se remitirán en original y copia el acta de asamblea constitutiva, una lista autorizada con el nombre, CURP, domicilio de sus miembros. Contendrá también requisitos específicos con la organización sindical que se quiere establecer. Una copia también de los estatutos, la carta de asamblea y también como requisito específico el domicilio, número de registro, nombre del sindicato, nombre de los integrantes del comité ejecutivo, la fecha de vigencia del comité, entre otros. Bueno, dentro del funcionamiento del sindicato legalmente, podemos afirmar que a pesar de ello, tiene la capacidad de adquirir bienes inmuebles, adquirir bienes muebles también, así como de defender ante todas las autoridades a sus mismos participantes. La representación del sindicato se ejercerá por su secretario general o por la persona que se distingue de su directiva, salvo la disposición especial de los estatutos, los miembros de la directiva sindical, que sean separados por el patrón o que se separen por causa imputable a van a continuar ejerciendo sus funciones, salvo lo que dispongan los estatutos. Bueno, terminado este tema, abordamos con mi compañero Enrique el rol esencial que fungen los sindicatos.
Por ello le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, compañero Ray. Bueno, expuesto y fundado el tema de mi compañero, quiero iniciar definiendo como tal el sindicato. Ya pasamos por el tema de la creación, ya sabemos cómo se constituye y todo lo que conlleva a esta figura. Bueno, el sindicato se define en el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo. Nos lo define como la asociación de trabajadores constituida para el estudio y mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Entonces, el día de hoy vamos a explorar cómo estos sindicatos cumplen con ese mandato a través de sus líderes para que los trabajadores no se vean vulnerados. Bueno, iniciaré con la defensa y los derechos de los trabajadores, que como tal entendemos que la primera misión de esta figura que es el sindicato es actuar como un escudo protector que se anteponga ante los mandatos o las irresponsabilidades del patrón. Es un defensor legal para todos sus miembros. El sindicato tiene la obligación de vigilar que el patrón cumpla con lo ya mencionado. También, por otra parte, es una representación jurídico-colectiva, ya que como lo hemos venido manejando también en las clases, ante cualquier violación a los derechos de un grupo de trabajadores, el sindicato es quien toma la voz, el sindicato es quien dice, no, a ver, espérame tantito, las cosas no van a ser así, siempre y cuando tampoco el sindicato exceda de sus responsabilidades. Después de esto, tenemos otra figura que es una huelga a la cual todos los sindicatos tienen derecho, ¿no? La huelga como tal lo entendemos como una aglomeración de personas que exigen sus derechos y son escuchados de una mejor forma. Estas son algunas de las ventajas que tienen los sindicatos. La libertad sindical, por otro lado, es un derecho fundamental que lo consagra igual la Ley Federal del Trabajo en su artículo 358. Y es reforzado este artículo por la reforma del 2019, donde nos habla de qué, de la afiliación, que nadie puede ser obligado a formar parte o dejar de formar parte de un sindicato, más sin en cambio, con lo que hemos ido analizando, nos damos cuenta que el formar parte de un sindicato no solamente es formar parte de un grupo de gente, sino más bien es formar parte de un grupo de personas que cuidará nuestros intereses ante la empresa o el patrón al que le tengamos que rendir cuentas. Asimismo, y en el mismo orden de ideas, nos encontramos con la negociación colectiva, que este proceso es un proceso democrático que nos permite a los trabajadores no solo exigir lo mínimo legal, sino negociar y conseguir mejores condiciones de las que la misma ley establece. ¿Por qué? Porque, como lo decía alguna vez usted, profesor, llegamos a acuerdos, nos encontramos en ese estira y afloja y que alguna de las partes, ya sea tanto el sindicato como el patrón, tiene que ceder, pero todo en mejora del bien común respecto a la relación laboral. Dicho y fundado esto, le daré la palabra a mi compañero Dorian para que nos explique o nos ejemplifique más bien y podamos entender de una mejor manera este tema. Adelante, compañero. Muchas gracias, compañero Enrique. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es la Confederación Revolucionaria de Obreros y eh, Campesinos. Bueno, este se creó en 1900, el 29 de abril de 1952. Eh, Normalmente señalaron que fue el 1 de mayo, ya que como en conmemoración del Día del Trabajo, se señaló en esa fecha. Se creó bueno, se fusionó con varias confederaciones, como lo fue la Confederación Única de Trabajo, la Confederación Proletaria Nacional, la Confederación Nacional de los Obreros de México, y en 1980 estaba ya, esta confederación ya contaba con 750,000 trabajadores en los 17 estados de la República. La Confederación Revolucionaria
de Obreros y Campesinos se agrupaba sindicatos muy diversos con sectores de industria y servicios, turismo, agropecuario. Posee confederaciones nacionales industriales y de implicidad sindical local. La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos sigue siendo una de las 4 grandes centrales obreras aquí en México, junto con la CTM, la CROM y la UNT. Es reconocida por la Secretaría de Trabajo y Prevención Social como una organización con presencia nacional. Mantiene sindicatos afiliados con sectores estratégicos, como lo es hotelería, servicios, transporte, turismo, comercio y construcción y agroindustria. Participa activamente en negociaciones derivadas de trabajo, representando a miles de empleados ante empresas privadas y públicas. Actualmente está presente en los 32 estados del país. Agrupa más de 4 millones de trabajadores afiliados, según sean las instituciones a las que están destinados. También es dirigida por un comité ejecutivo nacional con secretarías estatales, regionales y sectorales. Actualmente también mantiene alianzas internacionales con organismos de trabajadores latinoamericanos. Y de mi parte eso sería todo. Muchas gracias, profesor. Ay, Con esto nos despedimos, esperando que sea de su completo entendimiento. ok. Gracias, Gracias, profesor. compañeros, por la Gracias, profesor.